Las industrias culturales son aquellas que intervienen en la producción de bienes y servicios culturales. Todas las que tienen que ver con el complejo editorial, por ejemplo la edición de libros, lo que tiene que ver con el complejo de la música, la edición de fonogramas, lo que tiene que ver con el complejo audiovisual, donde ahí entraría todo lo que es medios, cine, radio, digamos, serían aquellas empresas, productoras, emprendedores que intervienen en la producción de esos bienes de los complejos que acabo de mencionar. Tienen dos características fundamentales estas industrias. Uno es su importancia en la economía, en el campo productivo y en lo social, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con la producción económica, el impacto en el Producto Bruto Interno de cada uno de los países, con el impacto en el empleo, ¿no? Que ahí estaríamos hablando de lo social. Pensemos que estamos hablando en algunos países, depende cuál, vamos a poner un promedio de un 6% del Producto Bruto. Cada vez tienen más impacto también en el comercio mundial, pero una de las características más importantes de estas industrias intervienen fuertemente en el imaginario social, en la construcción de los imaginarios sociales, porque son productos culturales, ¿no? Por eso es tan importante garantizar porcentajes de producción local en la circulación mundial de contenidos culturales. Por eso también se habla tanto del impacto, por ejemplo, de la industria de Hollywood, que tiene el 80% de las pantallas mundiales. Entonces, ¿cómo hacer para que circule otro tipo de contenido? Dado que el cine no solo es una industria en sí misma, sino que es una industria industrializante, porque a través del cine se venden otras industrias, ¿no? Como puede ser la industria del calzado, la industria de la moda, la industria de los objetos, digamos. Se venden modos de vida, formas de ser, imaginarios. Estamos en un momento de muchísimo cambio, donde también estas industrias se están realmente redefiniendo, ¿no? Y el ecosistema ya es absolutamente distinto a este ecosistema que teníamos cuando empieza el concepto de industrias culturales. Y hoy hasta se está hablando de industria de contenido, porque lo que está bien claro es que lo que está circulando más claramente y más allá del soporte del proveedor son contenidos. Hemos armado una política y estamos viendo cómo resolver la estructura programática para el 2022, pero en realidad en donde el contenido de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria es muy transversal. En realidad la cultura y la producción, todas las producciones van de la mano. La producción artística, la producción de todo lo que tenga que ver con el área cultural, con la identidad, tiene que ver con todas las áreas de producción. Entonces lo que estamos intentando armar es una política para el área que vaya de la mano de las producciones y poder armar ese entramado productivo que tiene que ver con las artes visuales, con todo lo que tiene que ver con la cultura, que no es solamente eso, las artes visuales, sino que tiene que ver con la identidad de los pueblos. Estamos armando esa planificación para armar una política que vaya de la mano de la producción y la cultura. Y así iniciamos el entremate y mate del día de la fecha. Hoy debemos agradecer profundamente su tiempo a nuestra invitada, porque me consta que está de reunión en reunión trabajando a full. De hecho, terminamos la nota porque ya había una cola de gente mirando, tal cual como figura en la nota. En este caso eran los amigos de la Feria del Libro, que próximamente disfrutaremos en nuestro distrito, así que atentos. Y además cuando terminamos ya, bueno, obviamente una catarata de mensajes, así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo a nuestra invitada. Pero esto también es parte de su trabajo, la comunicación. El eje de hoy de la charla seguramente, indudablemente, es política de políticas, producción, comercio, cultura, contenidos, estrategias y necesidades, que ya estaban antes de la pandemia, pero que esta ha profundizado en algunos casos muy dolorosamente. Así que, sin más preámbulos, si les parece directamente, vamos al encuentro con nuestra invitada de la fecha. Susana Santos
¿Cómo andás? Hola, muy bien, muy bien. Además enloquecida, superada, traspasada. Sí, muy entretenida, si lo vamos a ver, con muy buena onda. No, bien, con mucha agenda, pero caminando, que es lo importante. Secretaria de Cultura, Secretaria de Comercio, Secretaria de Producción. Sí, en realidad la estructura es Secretaría de Producción, Comercio e Industria, dentro de lo que tenemos el área de cultura. Cultura, turismo, comercio, industria, es muy fuerte en ciertos productos. Es una gran red, sí. Lo que sucede que en este distrito en particular, en este territorio, todo lo que tenga que ver con el turismo, es un área tan grande, con ejes tan importantes como es la difusión, la promoción, el trabajo de calidad, etcétera, 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 que en realidad tiene un área destinado pura y exclusivamente a lo que es turismo. Sería si no una mega secretaría en donde en realidad tiene que ver con esto que vos decís, porque armamos cada uno de los ejes, pero en este distrito en particular, como le pasa de pronto a los distritos que tienen áreas turísticas muy grandes, en donde hay gran parte de la economía, por decirlo así, que depende de esa área, con un área destinada exclusivamente a ese sector, que es lo que pasa en Torkins. Entonces tendremos que tener una especie de jefe de gabinete. Una cosa así, claro. Una cosa así sería. Nosotros venimos desarrollando una red. Es eso, creo que lo que se necesita es una planificación con políticas claras para poder hacer desarrollo territorial. Entonces, en ese desarrollo territorial vos encontrás que en realidad las unidades productivas son muy chiquitas, es como, están todas muy sueltas, no tienen un hilo conductor. Tenés un área tan grande como el turismo donde puede generar cantidad de unidades económicas y en donde todas esas unidades están sueltas, son pequeñas, son casi muy tibias, es algo como que no tiene la profundidad y el desarrollo que debería de tener. Así que lo que estamos haciendo es capacitando para generar áreas fuertes, que la gente se atreva a hacer el desarrollo para el distrito de lo que se necesita, que pueda generar su propia unidad económica, teniendo su propio recurso económico con trabajo genuino, y que todo eso va de la mano de una gran capacitación de una unidad, es el armado de una gran red, en donde tiene mucho que ver la cultura y la identidad de cada uno de los pueblos, porque lo que hay que entender que uno dice, somos un distrito turístico, ok, pero el territorio está dividido con distintas identidades. Una cuestión es Saldungaray, Sierra y Villa otra, Torkins otra, el oeste con Chasicó otra, Tres Picos. O sea, ahí tenés una diversidad que tenés que armar una red que se adecue a cada uno de los lugares y sus habitantes, ¿no? Que es lo más importante. Sí, y conseguir la voluntad del trabajo en conjunto, que no es muy común. No es muy común y además en estos días hay poco ejercicio del trabajo asociativo. Pero nosotros entendemos que dentro de estas políticas, de esta planificación, el planeamiento que tenemos, que es un proceso. Yo siempre digo, esto no es magia, esto es un proceso. Pasó con turismo, poder instalar a nivel nacional en los observatorios y entender qué es lo que pasa en Ventaña, por así decirlo, qué es lo que pasa en la comarca, pasa en producción. Es un gran proceso de asociativismo entre lo público, lo privado y sobre todo el fortalecimiento de lo privado, más que de lo público. Nosotros acompañamos a que puedan despegar. Y después acompañamos a que eso se pueda sostener y cómo se vincula ese proyecto con otro proyecto y así sucesivamente. Entonces, cuando vos lográs armar una red y que esa red tenga que ver con el desarrollo local, el desarrollo turístico y en realidad el desarrollo del territorio, bueno, es como que decimos, bueno, se van cumpliendo metas. Por eso es muy importante trazarse metas a corto, mediano y largo plazo. Esto no es magia, son procesos,
pero hay que dar esa discusión, si no siempre terminás en una frustración de que por falta de asociativismo, por falta de educación, por falta de capacitaciones, no logramos trabajar ni en calidad ni en contenidos. Muy importante el tema de contenidos. Totalmente, pero eso está perfecto con la política que vos estás planteando, los contenidos. ¿Tenés una visión de los contenidos, la política, digamos, en industria vos tenés que ver las vías de comunicación y lo primero que haces son las rutas para poder transitar con el comercio? Está clarísimo quién se encarga de las rutas, quién se encarga del comercio, los privados, lo público. Esto es un paso de saltar de un plano a saltar al 3D. Acá las rutas ya son mentales, son sociales. ¿Tenés una visión de cómo vas a ir? Mira, yo creo que la primera visualización que hay que hacer en ese trazado de rutas o de los caminitos a seguir, lo más importante es ver el recurso local. Nosotros necesitamos urgente visualizar y desarrollar el recurso local. Tenemos en cada una de las áreas, de cada una de las cosas que hablamos, gente capacitada por esta cuestión de identidades, de la cantidad de gente que ha venido de distintos lugares. Hay mucho recurso humano no visualizado, no puesto en marcha, no puesto en valor, y creo que la primer red es interna, es visualizar esos recursos en donde por ahí los caminos son mucho más cortos, pero ese asociativismo, visualizar esos recursos y ponerlos en valor, me parece que es... estoy segura que es el gran recurso y es la primer red a trazar. Asociar, esto hoy hablábamos del tema de los puntos de cultura, de las bibliotecas y demás. No pueden ser puntos sueltos, tiene que haber un asociativismo con esos actores locales trabajando de punta a punta con recurso profesional, trabajando, sabiendo de lo que habla y poniendo en valor cada uno de los puntos de cultura del distrito. Yo creo que si logramos armar esa red, poner en valor a los profesionales que sepan de lo que hablan, con ese tramado productivo, cultural, y trabajando con educación, trabajando con la tercera edad. Hay un montón de actores que tienen que participar. En Mondragón se ha armado una red de redes, casi una utopía, que podría decir, ya sea en el formato cooperativo o no, un pequeño indicio de un camino a seguir. Allí las cooperativas se entrelazan en servicios de todo tipo, cooperando unas con otras y complementándose. Escuchemos un poquito. A ver, ¿por qué es tan conocido el sistema cooperativo de Mondragón en el mundo, digo? Por el modelo de desarrollo regional o comunitario. Es decir, cómo junto con esas empresas han ido creciendo y generándose otras estructuras que han desarrollado el territorio o las ciudades o los habitantes, las comunidades de los habitantes de aquella comarca. Hablaste mucho sobre el trabajo, sobre lo que representan los trabajadores y la autogestión por sobre todas las cosas, comparándolo con lo que puede ser otro tipo de empresa. La experiencia de Mondragón es una experiencia de autogestión, donde los trabajadores, donde las trabajadoras son dueñas de su trabajo y del destino, del futuro de su trabajo. Entonces, son las personas las que tienen que decidir, son las personas las que reciben o disfrutan de los beneficios o sufren de las pérdidas. Entonces, bueno, es una experiencia autorresponsable y en ese sentido humanizadora, ¿no? Porque son las personas y no el capital o el dinero los que tienen la capacidad de decisión. Estamos hablando de una experiencia cooperativa. Esa experiencia cooperativa es parte de una experiencia educativa que va progresando hasta hoy en día, que desde los 0 hasta la universidad se puede estudiar en una cooperativa o en una universidad cooperativa en Mondragón, ¿no? En paralelo, eso ha permitido que la gente que se ha ido formando, educando en esas escuelas, en esa universidad, haya ido emprendiendo y generando diferentes actividades. La más conocida es la cooperativización del trabajo.
de las industrias, si quieres, ¿no? Pero también se ha autogestionado, se ha cooperativizado las finanzas, la distribución o el consumo. Tenemos una cooperativa que es líder en la fabricación de válvulas a nivel mundial, en la fabricación de elementos de válvulas para sanitarios y calefacciones, etcétera. Líderes mundiales en componentes electrónicos para la cocina, en placas de inducción, ese tipo de cosas. Bueno, son cosas tecnológicamente complejas, pero estamos hablando de eso, de competir a nivel mundial y tratar de ser los mejores, y por qué no, aunque sean cooperativas. Lo que pasa es que el cooperativismo históricamente a nivel mundial, incluso hoy en día, tiene fama de ser algo, secundario, ¿no? O algo que no compite en la primera división. Yo creo que el cooperativismo, la economía social, es la alternativa al mercado, al sistema de mercado actual, que nos está llevando a situaciones injustas a nivel mundial. Entonces, solo por eso merece que luchemos, que peleemos, por hacer las cosas de manera diferente. Y lo que sí animo a los cooperativistas argentinos es que no esperen a que otros resuelvan sus problemas, que tengan el coraje o la valentía de autogestionar, ¿no?, su presente y su futuro, y que tengan la valentía de llevar a cabo proyectos importantes que seguro que serán importantes para los cooperativistas, para su comunidad y para Argentina en general. Para cualquier producción se necesita un entramado de recursos enormes. Capacitación, obvio, para la mano de obra, materias primas, tecnología, consumo, transporte y cultura. Cultura es prácticamente la amalgama que puede unir todos estos elementos. La educación, que no solo se reduce a sumar y escribir, sino a crear, a inventar, a generar una educación que nos permita permanentemente ir produciendo, pero además también costumbres, entretenimiento, raíces, valores, que son ejes transversales que marcarán una forma de vida a esa comunidad. Es necesario conceptualizar, armar contenido, porque si tenés que romper con un concepto y con una formación para mejorar. Porque ahí viene el cómo. Ahí viene el cómo, exacto, porque si vos rompés y no tenés contenido, no estás rompiendo nada, te quedás en un bagaje, en un lugar a la deriva. Entonces, lo que hay que fijarse muy bien es los contenidos, dar las discusiones que son muy necesarias, a dónde vamos, para qué lo hacemos, cómo deconstruimos, y empezar a aprender. Tenemos mucho que aprender. Hay mucha cuestión muy estructurada que hay que romperla, eso es muy difícil, y entonces ahí recién creo que empezás a incluir. Por eso te estoy preguntando, ¿cómo pensás romper? ¿Cómo pensar? Con capacitaciones, con la gente adecuada, que hable el lenguaje adecuado en cada uno de los segmentos. ¿Cómo hicimos mira, te doy un ejemplo, en producción? ¿Cómo? Haces un mapeo, haces un diagnóstico. Es importantísimo tener diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tenés a sacar? De producción, por ejemplo. Tenés el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa en el territorio? ¿Qué es lo que sucede productivamente? Entonces tenés unidades apícolas, tenés unidades lácteas, una cantidad de producción láctea impensable con de tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Compramos a Santa Fe, compramos a Mar del Plata. Ok. Todo esto se puede hacer, es el diagnóstico. Tenemos incipientemente algunas producciones. ¿Cómo las fortaleces? Porque si vos le vas a decir al vecino, hagamos un mercado central de abastecimiento hortícola, sin la capacitación, sin la tecnología y la mirada actual, lo que es agroecología, lo que es cultivo orgánico, etcétera, lo que es cuidado del medio ambiente, lo que es sostenibilidad, lo que es sustentable, no te va a funcionar. Entonces, lo primero que necesitas es saber de qué hablas y capacitar en ese segmento. Capacitamos en 22 segmentos, en 22 ejes, y empieza a rodar esa rueda. Lo textil, generamos una industria textil, pero es industrial.
O sea que la señora que cose en su casa de modo hogareño, yo tengo interés, y cuando vio las máquinas, digo por dar ejemplos, Sí. pero no sé de lo que hablo, yo esto no lo sé hacer, ok, entonces una escuela dentro de la cooperativa y capacitar. Lo fundamental es la educación y la capacitación. Cuando uno habla, saber de qué está hablando. Y entonces esa rueda empieza a moverse porque se empiezan a sumar. De pronto no se suman todos los actores que uno querría, pero sí el que tiene verdadero interés, el que tiene verdadera vocación y el que quiere participar de ese eje de desarrollo productivo. Con la cultura es lo mismo. Nosotros cada uno de los ejes lo trabajamos con un eje de acompañamiento social. Digo, en el caso de trabajamos la mayoría de los ejes tienen que ver con alimentos, entonces con asistentes sociales, con nutricionistas, ir completando todo ese saber, más allá del profe que dé determinada capacitación, huerta orgánica, panificado, pero con un acompañamiento de un grupo en donde, hoy no fuiste a la capacitación, ¿qué te pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Eso con respecto al que estás capacitando, pero yo estoy hablando de la sociedad que tiene que consumir y que te sigue diciendo, no, yo quiero la marca fulana. Yo voy a comprar es un esta proceso, marca fulana. eso sería como maravilloso arrancar. Por eso te digo, pero es un proceso donde hoy necesitas un canal también. Donde hoy necesitas un canal de comunicación, donde necesitas, una vez puesto en marcha y valorado ese producto, para que se consuma lo local. En lo que es alimentos y demás, hay una ley de góndolas locales que hoy todavía, cric, no funciona. Pero lo mismo pasa con, yo digo, los prejuicios. Los prejuicios. No, viene, pongámoslo en la cultura, viene fulano, que no sé qué, teatro lleno, sala llena, auditorio lleno. Y de pronto tenemos actores locales, increíbles, capacitados, con un contenido maravilloso que te van a dejar más de un interrogante, porque lo que uno busca en estas cuestiones es aprender a pensar, y de pronto no vas, la gente no se mueve, no se moviliza. Me llama la atención poderosamente, digo, no tengo nada contra ningún tipo de artistas, por ahí sí nombro alguno, pero de pronto, qué sé yo, no sé, traes un Cacho Garay y la sala llena, sí. Y de pronto mi pregunta sería, ok, está bueno divertirse, reírse, saber, pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son nuestros interrogantes, no? Solamente qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos a nivel de conocimiento, de participación, porque después nos quejamos y lo que nos pasa es un problema cultural. Lo escuchás en la calle todo el tiempo. Sí. Pero cuando tenemos que participar o de lo mismo, tenemos que somos parte, cada uno es parte de ese entramado cultural, no nos involucramos. Entonces esas deconstrucciones son temas que hay que abordar, que hay que abordarlos en conjunto con la educación, con la tercera edad y empezar a hacer todo ese tramado para que la gente también se sienta parte y que se sienta parte del problema, no parte de la solución. Vos estuviste reunida con la cooperativa eléctrica, creo. Sí. Bien. Para mí es una de las patas fundamentales. Socio estratégico. Con educación. Con educación no, el tema es octubre, estamos ahí finalizando el año. No para ahora. No, pero estamos armando la planificación 2022, si bien a través de COPRED, porque nosotros somos presidentes del COPRED, que es el sistema productivo, y lo trabajamos con la inspectora en jefe, con educación, con el centro de formación profesional, venimos trabajando ya hace 2 años. Pero de todas maneras creo que hay una planificación totalmente diferente para las escuelas, para todos los niveles, iniciales, desde jardín de infantes, secundarios, y tiene que ser una planificación mucho más activa en cuanto a qué les seduce a los chicos, de qué quieren hablar, ir a escuchar y hacer ese diagnóstico, porque creo que a veces otro de los problemas es que en los actores o los que nos toca este lugar, este rol, nos quedamos en viejas estructuras que de pronto no son los interrogantes de los chicos, de los más jóvenes. Entonces hay que hacer ese diagnóstico
y fijarse qué espacios tienen, qué espacios activos, en qué lugar se sienten escuchados, en qué lugar son de su interés. Y esas discusiones hay que darlas. Pero bueno. Eso no solamente te lo creo, coincido 100%. Lo que me hace dificultar cómo podemos llevar todo esto rápidamente a un resultado. Ejemplifico. Estuvo el otro día Mazzarini en nuestro programa, donde estaba hablando de los robots que está haciendo para jugar al fútbol. Entonces yo decía, mirá, está la huerta comunitaria donde están trabajando, estaría buenísimo hacer un robot para el control de la huerta, trabajando con el INTA, la escuela, la parte de producción, y la educación desde la escuela secundaria y desde la escuela de la parte inclusive de talleres, que no me acuerdo cómo se llama, de la secundaria. Se podría hacer. Sí, lo que pasa es que cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, dónde están los medios, dónde está el camino que a mí me pueda permitirme conectarme con todo eso. Mira, yo creo que son procesos, te vuelvo a repetir, el diagnóstico creo que lo tenemos porque sabemos todas las deficiencias que tenemos. Y muchas de las riquezas. Y sabemos de las riquezas, lo que hay que armar es el entramado. Nosotros de pronto con el Centro de Formación Profesional, con la Escuela Técnica, armamos un convenio este año, estamos, sabés, que desarrollando el Parque Experimento Ventaña en Villa Ventana, y dentro de las propuestas del parque... Contame un poquito qué es el parque. El Parque Experimento Ventaña es una propuesta de distintas figuras artísticas a gran escala. La primera, la iguana de cobre, en donde dentro de la iguana es un centro de información, un centro de informes. Entonces, donde vos vas a ir y vas a descubrir dónde vive, qué come, cuántas especies tenemos, toda la información que de pronto el Parque Provincial, a través de sus distintos actores, hacen ese trabajo de investigadores. Estamos trabajando con Aníbal, que está en ese tema. Hemos hecho todo un trabajo en conjunto y donde pones ese centro de informes a disposición, sobre todo de la parte educativa. Ahora, esas cuestiones sueltas son 7 figuras. La iguana, el sapito, la tarántula. Bueno, vamos por la primera porque esto requiere de una gran inversión. Hemos conseguido inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Pero ¿qué dijimos? Involucremos actores, tenemos recurso local capacitado, y lo que está haciendo la Escuela Técnica es el desarrollo de las patas, que es un juego. Cada una de las estructuras tiene contenido, información, y a su vez es lúdico, tienen juegos. Las patas son toboganes, o sea, vos entras por la boca, la iguana, tenés todo el contenido de información, y por otro lado tenés la cola, que es una rampa de la iguana, en donde te podés tirar por las patas traseras. Las patas delanteras son otra especie de toboganes con juegos, y ese desarrollo lo estamos haciendo con la Escuela Técnica. O sea que tenés todos esos actores locales involucrados en un proyecto nacional. Bueno, y vamos a seguir con el desarrollo de la tarántula. Y obviamente eso tiene que ver con lo turístico. Tiene que ver, vamos ahí a aclararlo, vamos. Que no es educación solo, es educación, turismo, etcétera. Sí. Y tiene que ver con puestos de trabajo, porque ese parque alguien lo va a tener que atender, genera un recurso genuino. Trabajás con educación, trabajás con los técnicos, los chicos están entusiasmadísimos porque a la hora de ponernos de acuerdo, no es que les llevas, bueno, esta es la idea proyecto, ahora ustedes empezaron a tirar, es increíble, pero les das un espacio auténtico, muy actual, de poder desarrollar. Entonces es eso, volvemos a lo mismo, tenemos las capacidades locales, lo que hay que darles participación en proyectos actuales. Y a veces objetivos también. Por eso es importantísimo el tema de la planificación. Yo te decía también lo de la cooperativa, porque si no estoy mal informado, creo que no, ellos están trabajando mucho con cooperativismo en educación. Y creo que hay cooperativas. Y yo la vez pasada pregunté, ¿pero qué hacen las cooperativas?
nada, están y... ¿Pero qué producen? No, digo, en comunicación tenés la radio de la escuela, de las monjas, tenés 2 o 3 radios más que están no con contenido local o con música sola. Tenés el canal también para que puedan ir empezando, inclusive primero con un canal YouTube y después vincularlo, y puede ser el canal que estén empezando a trabajar desde comunicación, digo yo, porque es por ahí lo que más conozco, pero desde producción también se pueden acoplar un montón de cosas. Sí, incluso la idea es para todos estos temas, que fue como así, hacer un diagnóstico, y te digo, es atravesar el proceso, porque si vos querés empezar por las últimas metas, seguramente no llegues a prosperar. Entonces es importantísimo la planificación. Por eso te planteo cuáles metas son a cortas, mediano y largo plazo. Tenés. Pero hay cantidades de herramientas de comunicación, podcast, esto que vos decís, canales virtuales, etcétera, etcétera. Pero la idea es, la comunicación es fundamental. Y hoy creemos que hay un problema con la comunicación, grave problema con la comunicación. Así que dentro de las herramientas a trabajar está esa, que hay que trabajar muchísimo. Y cómo tenemos una planificación. No es tan difícil, no es tan difícil porque tenés que es buscar no socios estratégicos. A la vez, por más que sea rápida. Es delegar, es aprender a delegar. Cuando vos tenés metas claras, esas es un poco de maestra ciruela, porque digo, me pasó en el área de producción y hoy es delegar los distintos proyectos que ya hemos hecho y es darle continuidad, y hay gente que ya lo sabe hacer, que aprendió y que da la continuidad. Entonces de ciertas cosas ya no te ocupás y podés empezar a desplegar otros temas, y es seguir capacitando gente que te pueda acompañar en el famoso armado de equipo de trabajo. Si no tenés un buen equipo de trabajo, interno y externo, porque a veces no todo tiene que ser municipal, ¿no? Hay una cantidad de gente, es sumar socios estratégicos. La cooperativa eléctrica es uno. En la cooperativa cada proyecto que le llevamos realmente se suma, porque los entiende, porque rápidamente te dice, bueno, ok, ¿cómo te acompaño? ¿Qué te facilito? Eso, son facilitadores. Y creo que, insisto, hay grandes valores locales. Hay que armar la red, hay que poner a trabajar esos valores sueltos que muchos están frustrados porque hicieron algún intento, pero sin una planificación, sin un contenido, sin ver un norte. Intentaron algo y bueno, quedó totalmente en soledad. Claro, sí, bueno, y quedó todo ahí como, bueno, es volver, bueno, gente, armemos, planifiquemos, hagamos juntos, y es esto, lo público con lo privado, ese asociativismo y potenciar lo privado, que es lo que necesitamos. Sí. Pregunta para toda la gente que sí conozco un montón y que en cultura, al corto plazo, en desesperación, casi en un grito, ¿qué tenés armado? En cultura... Si es que pudiste armar algo. Sí, nosotros lo que hicimos fue, esto que te digo, puntos de cultura, juntarnos con los íconos de cada lugar, museos, bibliotecas, y que entiendan que vamos en el museo están trabajando ya lo de la difusión de la iguana. Sí, bueno, la Casa de la Historia particular, es un genio, tiene clarísimo esta metodología de trabajo, sí. Hablamos en el mismo idioma, entendemos la cultura como identidad, y lo que estamos hablando es en este proceso, y realmente es un gran compañero de trabajo. Y en el resto lo que le estamos diciendo es, esta va a ser la metodología de trabajo. Vamos a acompañarnos mutuamente en hacer una cultura muy transversal, asociativa, con una planificación y un armado de red. Comenzamos esos pasos a que se entienda cultura desde otro lugar, y creo que hoy es fundamental esa reconversión, esa transformación para sumar a los jóvenes, para sumar a las distintas fuerzas, distintos ejes para una construcción. Si no, no tenemos una construcción. ¿Con los artistas qué vamos a hacer en el verano?
Con los artistas vamos a trabajar, de hecho ya estamos convocando para Ventaña Produce, que es ahora este fin de semana, el 6 en Torkins, y tenemos genialidades internas, y lo que hay que entender es eso, ¿no? Que el artista vive de eso, vive de ser artista, no es... entonces es ponerlo en marcha. Yo te voy a corregir desde mi opinión y puedo estar equivocado. Creo que hoy muchos no pueden vivir. No, claramente. Y vos fíjate que pasó en el catálogo cultural, muchos, como es una actividad secundaria, no pudieron inscribirse por no estar formalizados. ¿Cómo te vas a formalizar? La idea es acompañarlos, que tengan una programación en el año con continuidad. A ver, debemos ser sinceros, venimos de una pandemia en donde si habían cosas que estaban inestables, las terminó de voltear, porque... Seamos sinceros, estaba muy inestable el área cultura. El área artística no estaba bien, para nada. Y la pandemia sí, obviamente, le echó la última palada de tierra, sí. Sí, totalmente. La pandemia hizo... con todas esas inestabilidades, visibilizarlas, y todo aquel que estaba en trabajo informal. Pasa con el área que hablábamos de turismo, que tiene mucho trabajador eventual. Pasa con la cultura, con los artistas. Son trabajadores eventuales. Entonces, ante una situación en donde todo se para, ese eventual quedó en cero. Bueno, hay que fortalecer y empezar a tener un trabajo continuo con una programación anual en donde vean que es necesario estar formalizado, poder inscribirlos, poder buscarle los recursos, y que puedan tener continuidad. Hay una punta buena que yo sé que ya estamos llevando y trayendo material, en gran parte también gracias a Juancito Bruto y María del Mar Celeste, que están impulsando todo un movimiento justamente con Isidoro, que además lo que tiene de muy bueno es que ellos están tratando de generar venta de arte en lo que es Es que es importantísimo visual. El trabajo regional, que tiene las mismas características e identidades muy parecidas. El interior se parece, lo que no podemos es compararnos con la gran ciudad y querer trabajar la identidad de Buenos Aires. No somos Buenos Aires, no somos la gran ciudad, somos el interior, tenemos otra identidad totalmente diferente, todo es distinto. Entonces, trabajar con la región es importantísimo. Yo ya estoy en contacto con los distintos secretarios o directores de cultura de la región, en donde pasa esto, lo que está haciendo Juan, con las curadurías, con lo que es visual, y María, y poder trasladarlo y poder darle una continuidad y hacer ese tramado. Volvés a lo mismo. Necesitas la red. En todos los casos no te podés quedar como un bicho aislado y decir, con esto cubro o con esto puedo trabajar. Necesitas la contención, necesitas la red para los artistas. ¿Cómo le das continuidad a los artistas locales? Ahora, también vengo con una pregunta que, es muy difícil, que es, ¿y todos estos artistas visuales, mientras vos visualizás alguna posibilidad de que se les pueda retribuir económicamente o de alguna forma esto de estar mostrando o haciendo, llevando, digo visuales como artística? Los bailarines pobres están tirados en el fondo del tacho, ni bolilla. Bueno, yo estuve en el Ministerio de Cultura de la Nación, estuve reunida con varios secretarios de distintas áreas. Estamos en el mes de octubre, en donde finalizando octubre, ya casi noviembre, en donde... Y en época de elecciones. Y en época de elecciones, y pospandemia, en donde... Y Argentina. En donde los programas están finalizando, queda esta nueva inscripción a puntos de cultura, que está todo el mundo trabajando en eso, pero sí ya visualizamos todos los contenidos y apoyos y aportes económicos que podemos traer para el año próximo. Bien, ¿va a ser este año próximo enero o año próximo mitad de año? No, generalmente los presupuestos a nivel provincial y nacional comienzan fines de febrero, marzo, porque primero están los armados de las distintas carteras, pero mínimamente sabemos que vamos a estar incluidos. En industria y comercio, ¿tenés algo más para que vos quieras aclarar?
No, estamos atravesando esos procesos de lo pequeño y la unidad muy chiquita a la transformación que se necesita para cubrir necesidades actuales. Un detalle más, lo que son las asistencias, los talleres y todo eso. Bueno, este año estamos terminando, pero lo que estamos planificando con cada una de las unidades donde se dan las asistencias, ¿cuáles son las necesidades? Yo creo y estoy segura... Si quieres te de la... No, pero hay mucha necesidad de modernización, de hablar temas más actuales, de abordar otras problemáticas, de que sean las problemáticas de los jóvenes. Necesitamos actualizar y no tener una estructura de talleres y asistencias de hace 20 años, eso no va más. Bien. Pero no tenés todavía una... No, porque lo que hice es trabajar, o sea, esto no puede ser una propuesta unilateral. Lo que les di es un tiempo... Es que recién llegaste y... No, lo que les di es un tiempo para que cada uno de los puntos de cultura acerque su propuesta con estas pautas y después podamos volver a sentarnos y decir, bueno, esto vale la pena, esto no, esto a quién le llega. Necesitamos hacer en algún momento de el crecimiento, de la madurez, realmente un mea culpa de qué sirve, qué no sirve y qué interrogantes queremos abrir. No podemos seguir hablando de cuestiones que no le interesan a nadie o a muy pocos. Entonces, esa discusión hay que darla. No, seguro. Es medio una utopía, parece, pero no, la vamos a dar. Y además, yo estoy convencida que cuando las cosas se hacen con amor, con conocimiento, se suma un montón, se arma. Hay que tener por ahí eso, lo que hablábamos hoy, un poco parte es de docencia, uno se siente casi muy viejo, ¿no? Pero bueno, viene con un bagaje de todo el laburo hecho, entonces decís, esto no funciona, esto funciona así, ya tenés la experiencia. Hay cosas que en los libros no están. No, la mayoría de la experiencia uno la aprende en la calle, en el andar, en el hacer. Esa es la mejor política. La política es eso, es hacer y generar políticas internas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y para quién? Esas me parece que son las mejores preguntas que nos podemos hacer. Sí, el problema es ¿quién las responde? Cada uno tiene esas respuestas. Entonces lo que hay que hacer es juntarse y escucharse. Porque en soledad, con el individualismo, cada uno responde. Por ahí responden lo mismo, pero nadie lo escucha. El otro día hablábamos, así, cuando pasó Andrea por acá, de nos falta un club de artistas para poder reunirnos y charlar y organizar en qué y cómo podemos progresar. Exacto, es eso, es asociarse, es juntarse y escucharse, básico. Bueno, Susana, te dejo porque ya hay una cola enorme, me van a matar. Se me están yendo. Sí, listo. Gracias. Gracias a vos y bueno, nada. Y seguimos en contacto. Seguimos porque acá no nos podemos perder en el pueblo. No. Y así vamos finalizando este programa. Nuevamente agradecemos profundamente a Susana por su tiempo y paciencia y muy buena onda para contestar todas mis preguntas. Lamentablemente nos quedó afuera todo el aspecto de su vida como artista plástica que me interesaba profundamente conocer y charlar un rato para ver cómo ella también veía toda la producción de artes visuales de acá y toda esa historia. Pero bueno, fue un poco, toda esa parte fue un poco devorada por el vértigo de su trabajo como funcionaria, en un momento que es bastante complicado para todos, como bueno, ya sabemos, ¿no? Es algo vox populi, diríamos. En fin, cada uno sacará sus propias conclusiones. A mí, la política que me planteó me encanta. A mí, personalmente, me encanta el plan y la política. Pero también digo, me parece que es muy complicado el desarrollo, sobre todo si no tiene un muy buen equipo interno y externo. Digo interno dentro del gobierno, que trabaje con ella para poder abarcar muchísimas lugares simultáneamente desde donde ir haciendo rodar esta política.
y externo para trabajar con gente de entidades públicas, de privados, etcétera, ¿no? Creo que justamente ella plantea un trabajo de equipo y me parece que es imprescindible. Y bueno, eso con este aspecto costumbrista local que tenemos como ciudad, y los clásicos problemas eternos, problemas económicos de nuestro país, creo que son escollos que hacen de esta política y de estos proyectos un desafío muy interesante, muy difícil, pero sumamente interesante, porque si se logra realmente... Pero también digo otra cosa, vivimos en una ciudad con características que muchos considerarían y consideran utópicas. Bueno, a ver, esto ni siquiera es una utopía, es un proyecto lo que están planteando, así que podríamos intentar lograrlo. No es tan loco. También tenemos un montón de talentos capacitados en todo tipo de área, desde la cultura hasta la cuestión industrial, todo un trabajo que se está haciendo en las escuelas, como lo que está haciendo Mazzarini, o con la parte de robótica, o toda la parte del sembrado con nuevas tecnologías para generar plantaciones. Creo que hay un montón de cosas incipientes, justamente desunidas y fuera de una estructura, o por lo menos que yo conozca o que yo vea. Volvemos a que es una opinión personal como la de cualquier otro, pero creo que se puede hacer. Sí, creo que también tenemos, así como tenemos ese gen o esa característica inquieta en el aprendizaje, que nos viene muy bien para poder avanzar en muchas áreas, tenemos nuevamente, en mi opinión, un talón de Aquiles, que es el individualismo, ¿no? Esa cuestión individualista que nos impide unir muchas veces un montón de cosas que están sueltas. Pero bueno, como digo, son opiniones, en este caso es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Habrán escuchado y pueden volver a escuchar este programa y dejarnos sus opiniones, porque también está bueno compartir lo que cada uno piensa en el Facebook Entre Mate y Mate, por ejemplo, o en Cultura TQT, que ahí también pueden volver a escuchar el programa si les parece que hay algo para reescuchar o para repensar. Vuelvo a decir, cada uno tendrá su opinión, cada uno puede aportar su grano, y más allá de lo que haga el gobierno, también podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. Eso no hay que olvidarlo nunca. Nosotros, cuando queremos, podemos, porque en nuestra ciudad tenemos el ejemplo de una gran cantidad de cooperativas y de asociaciones que han sido una marca fundamental, un motor principal de la producción de nuestra ciudad en muchos aspectos, desde, como digo, desde lo cultural hasta lo que es productivo o todo tipo de actividades. Como dije, pueden dejar sus opiniones en los Facebook Cultura TQT o Entre Mate y Mate para poder compartirlos y hacer una charla. Y como dije, también pueden ahí escuchar nuevamente el programa si lo desean. Tenemos que agradecer también a don Carlos Aguilera, que es el canal por el cual podemos llegar hasta vuestros hogares a través de la 88.7. Y bueno, nos veremos el próximo Entre Mate y Mate, cualquier lunes, miércoles o domingo a las 12 del mediodía por la 88.7. Muchas gracias por su atención y que tengan una gran vida.